Bienvenidos a un nuevo video de Sodomarama en el cual nos vamos a preguntar algo que nos surgió en estos últimos días, en esta última semana. ¿Existe el incel gay? Mi nombre es Axel Frixler y estoy con Pablo Taboada, como siempre. Buenas noches, Axel. Buenos días y buenas tardes y buenas madrugadas para ustedes. ¿Existe o no existe? Hay que partir primero de una base que nosotros partimos de esa base para investigar, llegamos a una definición, cuestionamos esa definición que parece que ya existe y además le añadimos, como obviamente este canal también se dedica a ver películas y series, también ejemplos de películas y series donde haya personajes que son gays y que son incels. Claro, ¿no? y todo esto parte, contá por qué parte esta pregunta que nos hacemos. Todo el planeta está viendo la serie llamada Adolescencia en Netflix y en esa serie que no vimos. Y probablemente no veamos. Probablemente no veamos porque son temas que no nos interesan mucho, pero que a todo el mundo le gustó. Entre esos temas está... La gente descubrió el plano secuencia. Por ejemplo, cuando se enteren de otros planos se van a morir. Pero bueno, muy bien por ellos que lo descubrieron. Igual el creador de la serie me cae bien, saben que... Amigo tuyo. Amigo mío, no, ha hecho This Is England y cosas que me gustaron, pero bueno. Con eso aparte, el personaje principal de Adolescencia parece que es un incel. Yo todo esto lo digo sin siquiera haber visto nada de la serie, pero le hablaron tanto que ya más o menos me hago la idea, como que el chico es un incel que mató a una chica, parece. Entonces, podemos partir entonces de esa definición. ¿Qué es un incel? ¿No? La palabra es incel, del inglés. Involuntary celibate, ¿verdad? Exactamente. O sea, un célibe involuntario. Alguien que intenta tener relaciones tanto sexuales como románticas como amorosas y no puede, en contra de su voluntad. Eso es muy importante, ¿eh? Y tiene la voluntad, él, por lo general un varón. El incel se victimiza, digamos, ¿no? Claro, el incel lo que tiene es la voluntad, no logra, y lo que hace el incel es culpar al objeto de su deseo, en el caso de esta serie, en el caso de los incels varones heteros, las mujeres, y las culpables de que ellos no tengan sexo ni tengan relaciones románticas son las mujeres, no ellos mismos, su personalidad. Las mujeres y bueno, y el feminismo, progresismo. Claro, últimamente no sé, en la política, en el mundo, en los medios también, se elevan banderas que hacen que ellos crean que tienen razón, que en realidad sí es el feminismo el culpable y que entonces por eso los incels se agrupan y algunos llegan al gobierno casi, ¿no? Podría decirse. Casi no, nos gobierna, yo lo que creo es un incel, la novia que tiene es una novia de alquiler. Exacto. Que todos lo sabemos porque siempre trabajó de novia de alquiler del poder. El mejor ejemplo es el presidente de Argentina. Incel entonces significa eso. Ahora estuvimos buscando si hay un equivalente en el mundo gay. Y el término que inventaron es gaycel, que vendría a ser una mezcla de gay, que también es célibe involuntario. Pero no es exactamente igual, no, porque primero no hay mujeres involucradas en el tema. Y la frustración... O sea, pasa por el mismo lado, ¿no? La frustración sexual, esto de no tener relaciones o no tener relaciones románticas o sexuales. Lo que tiene de diferente es que el objeto del odio es no el otro gay por ser porque no le da bola, sino por exponerse demasiado, ¿viste? Se critican otras cosas. Se critican otras cosas porque el comportamiento es otro en el varón homosexual que en el varón heterosexual, ¿no? Puede adoptar discursos de resentimiento hacia hombres gays más exitosos en el ámbito sexual, afectivo, o hacia dinámicas de exclusión como en las apps de citas, que ya conocemos todos. Claro, tal cual. Exactamente, ser rechazado en las apps de citas. Pero el que decía... es eso, entonces, los hombres heterosexuales tienen dos maneras de tener sexo, que es la cita clásica con una chica y tener una relación. Llevarla a comer, al cine. Que después, si todo sale bien, a la tercera o cuarta cita, la pone. Exacto. Y la segunda, que es pagar, ¿no? Una prostituta. Una clásica. El hombre homosexual, el varón homosexual, no sé, vivo sobre la tierra, tiene también esas dos opciones, pero también tiene 180 opciones más para poder tener sexo. Es como ese meme de la película de John Waters, el mundo heterosexual es un mundo asqueroso. Bueno, yo me siento así, como que no los entiendo, no entiendo por qué se complican tanto en esas cosas. Y ahí viene toda esa frustración y todo. Bueno, terminan algunos... Yo me acuerdo de un incel que estuvo hace un par de años, el caso muy conocido de que hizo un school shooting. O sea,
Bueno, la cuestión es que yo no sé si es una responsabilidad compartida o qué, o de dónde surge eso, pero en el mundo gay, como vos dijiste antes, no se da de esa manera porque hay miles de opciones. No es tan difícil tener sexo, que hasta el menos bendecido por la naturaleza tiene sexo. Ante todas estas opciones que decimos, claro, la persona menos favorecida de todas, por insistencia, termina teniendo sexo de alguna manera. O sea, tenemos teteras, tenemos saunas, tenemos dark rooms dentro Y en de las bares. apps siempre hay algo. Apps no tenemos una sola nosotros, tenemos mínimo 5 para tener sexo. Los heteros tienen 2 nada más, ¿eh? El problema en los gays, término que a mí no me gusta mucho porque me Es parece un término forzado, simplificar, inventadísimo. sí. Los dos términos son inventadísimos. Sí. De un problema que tiene otro origen social, psicológico también. Bueno, igual Porque no cualquiera es incel o todas gaysel, las palabras lo que son le quieras decir. inventadas siempre. Sí, ¿no? ya Pero- sé, pero muy yankee me parece. No, eso seguro, pero partiendo de esa base, que es una cosa muy yankee, tampoco me gusta mucho el gaysel. O sea, el gaysel es como que no me cierra como concepto, como término. Pero el problema que tiene el gaysel, a diferencia del incel, que es el varón heterosexual, es que el gaysel no consigue tener una relación amorosa, una relación de pareja. Sufre el gaysel, digamos, es porque no consigue un novio, no consigue una relación estable entre todo el colectivo del varón gay. Hablando siempre del valor gay, del varón gay, no de lo LGBT. Hablando del varón gay. No consigue un novio por más que lo intenta y lo intenta y lo intenta. Y eso genera que él, esto es un caso que hemos visto varias veces. Estás hablando igual por tu interpretación, ¿no? De lo, Claro, sí, de lo que lo he leído también en donde Ajá. se originó el término de gaysel también. No solo es la cuestión del sexo, sino principalmente la cuestión afectiva. la cuestión afectiva, que no es algo nuevo tampoco, sino que ha sido muy característico del gay estar solo y no tener una pareja estable a lo largo de su vida. De hecho, casi la gente que ha tenido una pareja estable a nivel histórico es la menos, o sea, porque obviamente venimos de ser, discriminados hace milenios, entonces es mucho más difícil. Y no solo eso, sino que además hay otras cosas que hacen que las parejas no se concreten, ¿no? Como cualquier otra persona. Entonces, eso en el gaysel le genera un resentimiento que muchos denominan como homofobia interna. Sí. ¿Y qué es la homofobia interna? ¿No? Es cuando vos, varón homosexual, empezás a odiar al resto de los varones homosexuales, cualquiera sea el motivo, pero como es el motivo de los gaysels, no me dan bola, todos son una... Como Ferdente. Claro, tal cual. Tengo pensamientos homofóbicos. ¿Por qué? Porque son todos promiscuos. Qué asco que me dan. No me representa. No me representan. Qué asco cómo bailan. Esa marcha ¿A vos del te orgullo. parece? Eso es típico de un gaysel y ese tipo de discursos es homofobia interna o homofobia internalizada, ¿sí? Ahora, ¿cómo se combate esto? Matando. Aislándolos, ¿no? Haciéndoles bullying. Alejate de esa persona. No sé si se combate, pero sí. Pero no importa, no sé si nos importa si se combate o no se combate. El tema que tenemos que ir es, lo que hicimos nosotros es buscar en películas si hay casos así, si hay personajes así, personajes que tengan este resentimiento. Y realmente es difícil encontrar. Es muy difícil encontrar porque, por lo general, en las películas LGBT, el varón gay siempre tiene sexo y, por lo general, si vas a contar una historia, por lo general también tiene una relación amorosa, ¿no? No suele ser alguien nihilista, alguien negativo, alguien pesimista respecto al amor o respecto al sexo. Nos pusimos a pensar en Dahmer y en todas las películas y series que se hicieron de Dahmer. De algunas hablamos en este podcast. Pero tampoco termina... Bueno, Dahmer no tiene una relación afectiva. No, es un de caso hecho- extremo, ¿no? Es un asesino. En el podcast sí hablamos de la serie Dahmer con Evan Peters como protagonista. La de Ryan Murphy, exactamente. Pero a mí las características de Geisel atribuidas a alguien como Dahmer me hacen acordar mucho más a la versión de su historia protagonizada por Jeremy Renner. Es una película del 2002, si no me equivoco. Esa me falta ver, me parece, ¿no? Donde ahí él sí no tiene muchas relaciones afectivas con otros varones. Casi que no tiene Ni sexo amigos tampoco. Ni amigos tampoco. Tenía un amigo. Y algo muy similar con otras de estas películas que vamos a mencionar que vimos,
tiene una fascinación con el cuerpo humano, algo que Jeffrey Dahmer tenía, una fascinación, pero fascinación visceral, ¿no? De tocarlo, de exprimirlo, de las distintas sustancias que tiene el cuerpo humano, ¿no? Sí. Pero algo que si vos buscás personajes gays que no tienen sexo, por lo general te vas a encontrar con o psicópatas asesinos o gente que tiene un pequeño trauma y por eso elige no tener sexo. Elige ser presidente. Elige de ser Argentina. presidente, claro. No, elige no tener sexo, a diferencia de otra gente que sí quiere tener sexo y lo hace, ¿no? ¿Te parece? Pasamos a decir los ejemplos que encontramos. Bueno, uno de los ejemplos, por eso yo mencioné a Dahmer. Pero estas películas que vimos, raras, 2 películas raras que vimos de los 90, menciona sus títulos, por favor. La primera que vimos, en realidad, voy a empezar por la primera que vimos, que es la primera que salió, que es del 92, se llama The Living End, escrita y dirigida por Greg Araki, director que ya hemos visto cuando vimos Mysterious Skin. No hemos comentado nunca en el podcast nada de él, pero nos han pedido varios de ustedes que cometemos sus películas, ¿sí? The Living End cuenta la historia de Mike y Craig, ¿sí? Mike es una especie de criminal, prostituto, no está bien claro quién es o qué se dedica, y Craig es un crítico de cine, ¿sí? Craig vive en un día particular porque se enteró que tiene VIH, que es VIH positivo, que va en el año 92 era, ¿no? En el año 92, exactamente. Sentencia de muerte. Y conoce a Mike, que está haciendo dedo en un momento. Mike es alguien muy violento, que tiene una conducta muy errática por el mundo. Y Mike un poco se enamora o se engancha un poco con Craig. Y Mike también le cuenta que él también tiene VIH. Claro. Él vive con VIH, también cree que va a tener SIDA en el 92. Eso hace que los dos... En realidad, en todo momento dicen SIDA, tengo SIDA, SIDA, porque era como se decía en esa época. Eso hace que los dos tomen una actitud ante la vida completamente... no tengo nada que perder, si no tengo nada que perder, o cualquiera, y total, ya está. Claro. Obviamente entre ellos tienen mucho sexo y no se cuidan. No se cuidan, por obvios motivos. Y eso sale, pero el loquito es el que sale a hacer cualquier cosa. El otro Claro. lo sigue porque es como que siente también, que está un poco aburrido, me parece. También, Bueno, un poco su pasa vida. también eso en la otra de Araki, que es la más conocida, que es Mysterious Skin, del principio del 2000, con Joseph Gordon-Levitt como protagonista. Sí. También hay como una especie de... Él es un prostituto que tuvo un trauma de chico y también ahí el desapego es emocional, ¿no? Ujú. Pero es una cuestión de que él tiene sexo, obviamente, pero el desapego es emocional. Y acá los personajes de The Living End tienen sexo solamente entre sí y al resto del mundo, como lo han dicho, lo dicen varias veces durante toda la película, el resto del mundo no vale nada para ellos. Odian Claro. desde el presidente para abajo a todo el mundo. Y de hecho cometen asesinatos, sobre todo el personaje de Mike, cometen No, asesinatos. Mike solo comete asesinatos. Exacto. El otro acompaña. Bueno, el otro es cómplice. Porque se hace como una road movie, casi como Thelma y Louise, pero Es con verdad. dos gays, ¿no? Y el SIDA. Entonces es como que es muy interesante la película. Bueno, es independiente, es del 92, Muy independiente. Muy independiente. independiente. pero vemos ese rasgo de... Yo creo que Antisocial. de la alienación y el resentimiento hacia la sociedad, pero en este caso el detonante, el determinante es el VIH, ¿no? Ujú, tal cual. El VIH se menciona en la otra que vimos, en el otro ejemplo que encontramos, que es Frisk, del año 95, dirigida y escrita por Todd Barrow, y basada en la novela de Dennis Cooper el mismo nombre. Tiene mucho menos presupuesto, es mucho más independiente, juega bastante con eso también, con la manera de contar la historia, pero básicamente cuenta la historia de un hombre que confiesa ser un asesino mediante cartas que le manda a su novio, exnovio y al hermanito de su novio, exnovio, ¿no? Y Rara esa relación también. Rara esa relación, tal cual. Pero en las cartas él describe con lujo de detalles qué le haría y qué le hace a cuerpos. A sus... Primero habla en potencial de lo que le haría a tal, Ujú. y después habla de maté a tal. Maté a tal. Y va hablando de, al igual que Dahmer, como decía antes, de sustancias, de olores, de cosas así, pero no nada de la persona en sí. De hecho, cuando habla de cuando tiene una relación sexual o cuando tiene una relación pseudo amorosa con alguien, dice, yo le dije te amo, pero en realidad
no lo amo, Claro. o lo amo como yo creo que es amar, y en realidad la sociedad no piensa que así. Bueno, cosas así bastante extrañas. La película es bastante extraña, no es mala, pero Rara. es rara. Muy de la época. Está Parker Posey, hoy conocida por todos por The White Lotus y por un montón de papeles de reparto, querida por muchos, muchos gays. Esta es como una de sus primeras películas, muy jovencita. Y también está Alexis. Con la misma actitud. Sí, la actúa misma igual, actitud de actúa igual siempre. que ahora. Y también está Alexis Arquette, que luego fue una mujer trans, hermana de David Arquette y de Rosanna Arquette, pero bueno, ya fallecida. Y la película también juega con formatos, porque en un momento cambian de formato con otra cámara, cuando... La película está filmada en 16 milímetros Sí. y después incluyen una cámara, que es una cámara que salió en esa época, que era de juguete, que llevaba un cassette de audio. Sí. Y se filmaba, se grababa ahí, en ese cassette. Era una imagen muy blanco y negro, muy rara, como pixelada, muy extraña. Acá no hay falta de escena de sexos, hay bastante escena de sexo. No, o sea, no hay un desapego por esa parte en Frisk, sino que el personaje tiene el desapego emocional. Sí. ¿Sí? Y está la parte de verdad o mentira si no sabemos que si está cometiendo los crímenes o no. Lo que escribe en la carta, en las cartas en realidad es medio incomprobable. Ujú. Yo creo que es su fantasía, no creo que lo haya hecho. Bueno, igual, por eso noten cómo si tenemos que buscar ejemplos tenemos que irnos al cine independiente estadounidense De los 90. de los 90. Curiosamente, las 3 películas que vimos están distribuidas por la misma distribuidora. O sea que es medio perversitos. medio perversita. Después la vas a poner vos porque no me acuerdo ahora, pero creo que era... No me acuerdo, después la pongo. Después la pones. Pero dijimos, hey, las 3 con la misma distribuidora. Bueno, está bien. Pero sobre todo en Frisk se ve bastante eso, el desapego constante. El desapego constante de... Hay muchos personajes, incluso él, el protagonista, descubre que hay no solo escenas, como es, fotos de porno, sino también hay fotos de porno donde hay gente simulando estar muerta, o el bondage, o como es el sadomasoquismo. Sí. Y vuelve a encontrarse con una persona que está en esas fotos años después y aún así no le genera una cuestión de empatía o de romance o de algo por el estilo. No, él soñaba con esta persona porque pensaba que lo había visto muerto en esas fotos, Sí. pero estaba vivo. Ujú, Y cuando finalmente se lo encuentra, hace toda una cosa extraña, sexual, ujú. pero no hay... Es como que todo se pierde el interés si no es más allá, si no es más... Atrevido, más como- atrevido en su perversión, Una atrevido en perversión, sí. esto de abrirlo por dentro y sacarle los intestinos, no sé, y tocarlo. Sí, algo que nunca se ve igual en la película, pero que él lo describe con lujo de detalles. Eso es una de las cosas que sería una característica de no ya un Geisel, sino como Es un loco de mierda. un loco de mierda, exactamente. Porque por eso digo, no solo tenemos que ir al cine independiente de los 90 de Estados Unidos, sino que además tenemos que ir a gente que está bastante tocadita. Claro. Fíjate que lo difícil que es encontrar ejemplos de esto, y en la vida real yo no sé si hay mucho Geisel. ¿Sabes que me...? ¿Vos crees que sí? No, yo creo que conozco un par. ¿Conoces un par? Conozco un par, sobre todo en esta época Ahora que quiero estamos saber. viviendo. Después te los cuento. No, decilo ahora, estamos acá. No, pero no te voy a decir nombre. No, nombre ahora. no, pero decime... Con 2 personas Dita el caso. que eran muy... dos hombres que no se conocen entre sí, además. Ajá. 2 varones que ¿Yo seguían... conozco? Uno de ellos sí. ¿En persona? En persona sí. Que los leía y los seguía en redes sociales en años distintos, sobre todo pre-pandemia, y eran como muy progresistas, esto, que el otro, Ah, ya sé por dónde. los derechos humanos, y al mismo tiempo yo los iba viendo como si iban o frustrándose, no por tener sexo, no por no tener sexo, sino frustrándose por Grindr, por querer estar buscando una pareja y que no poder conseguirla, ¿no? Y estas son cosas que ponían literalmente en sus redes sociales. Y a uno de ellos incluso lo he leído decir, me rindo, la verdad, en absoluto, no voy a encontrar nunca novio. ¿En serio? Todos están podridos y cosas así. Después lo borró. Pero Pero culpando al resto, ¿no? culpando al resto, no o a sea, él. No cosas que ajá. esté haciendo él. Eso sí es muy de incel. Y reitero, los dos teniendo sexo siempre, ¿eh? Los dos sin ningún problema para tener sexo. En un baño, en una aplicación de citas, o no, como sea, pero teniendo sexo. No les faltaba el sexo. Les faltaba conocer a otra persona. Que creo que es algo bastante que en estas películas obviamente no pasa, que es
como necesario en una persona reconocerse en otro siempre, ¿no? A menos que seas un No sé. sociópata. O sea, y sí, no, es necesario que, o sea, no solo una pareja, sino también, no sé, un familiar, un amigo, lo que sea, un vecino que te cae bien. Es necesario que haya un otro siempre. Pero viste que siempre la conclusión que llegamos es, eche, esta gente no le falta un par de jugadores. Bueno, y lo que pasó, esa fue mi conclusión cuando los leí a estos dos chicos, digámosle X e Y. X completamente en contra del feminismo y en contra de todo tipo de orgullo gay y todo tipo de manifestación que sea mínimamente progresista. Y el otro directamente ya militando un partido de derecha. Ah, sí, sí, ya sé cuál es el Activamente, otro ahora. exacto. Entonces, activamente militando en un partido de derecha, completamente bardeando e insultando a gente que simplemente tiene la bandera del arco iris, por ejemplo. Ah, ¿sí? Sí. Entonces es como, bueno, te Ah, fuiste. flipaste. Cucu. Entonces digo, claro, no, cucu, pero bien. Cucu, digo, manténganse alejados. O sea, porque también decía eso, decíamos, hablé Claro, con. porque es gente que se torna violenta. Claro, entonces. En su, por lo menos desde la palabra, desde lo discursivo, se tornan violentos. Y suelen tener muchas amigas mujeres. Y solo amigas mujeres también. Red flag, cuando hay muchas amigas mujeres. Y no hay solo amigos- amigas mujeres, red flag. Y sobre todo si es un chico ya grande, de más de 30, y solo tiene amigas mujeres, no tiene ni un amigo gay, red flag. Hay de todo, ¿no? Hay gente que nosotros también a veces en una época no teníamos En ningún una amigo época, gay. hay una época Pero para bueno, una cosa y llegó una un época momento para otra donde- cosa. Claro, llega un momento de decir, bueno, quiero ampliar mis horizontes de mis relaciones sociales. Nah, igual siempre tuvimos, a menos conocidos gays que nos Sí, caen sí, bien. sí. O sea, es así. Pero bueno, hablando de amigos gays y hablando de amigos heteros, justamente esto nos lleva a la otra película que vimos, que es una película que nos pidieron bastante ustedes, que es Closet Monster, ¿verdad? Closet Monster me parece que de estas tres películas que vimos es la que más se aproxima a ese tipo de... a la cosa gaysel, vamos a decirle. Pero sin... y con algún rasgo bastante... No me toques. medio cucu. Sí. Pero no llega Qué bueno a la estigmatizar, violencia. ¿eh? Cucu, cucu, lulu. Sí, está bueno. Yo puedo hablar porque yo tengo problemas de salud mental, así que yo soy libre para decir lo que tenga ganas. Estigmaticemos, dale, no pasa nada. Anímense un cachito. Pero Closet En este Monster, podcast se habla de los cuerpos ajenos, Y se habla de la estigmatiza. salud mental, se estigmatiza. tal cual. Pero Closet Monster, vamos a hablar un poco más extenso, si te parece. Vamos a hablar, primero hagamos una pequeña introducción de qué se trata la película. Primero me acabo de enterar por Axel que es canadiense, yo pensé Sí, que es di por canadiense. sentado que era una película estadounidense, porque, ¿sabes por qué? Porque hablan de Nueva York. Claro. Pero es canadiense. El protagonista, que está interpretado por Connor Jessup, es Oscar. Me acabo de enterar que es un homenaje a Oscar Wilde, por así se llama el protagonista. Quiere irse a Nueva York a estudiar en la Maquillaje universidad. de efectos especiales. Claro, exactamente. Es un chico canadiense que, como vos decís, primero lo vemos chiquitito y cuando lo vemos chiquitito nos enteramos que al principio de la película, ¿no? Que sus padres se separan, le regalan un hámster y él es a los días testigo de un crimen de homofobia. Homodio tremendo, que es un chico que le empalan un hierro por el culo, digamos, por Sí. el trasero y lo matan en el patio de su escuela, casi. Ahora sí, si quieren seguir escuchándonos hablar de esta película, vean la segunda parte que vamos a subirla seguramente al mismo tiempo que la primera, o no sé. Así es, exactamente.